La segunda sala entra en sesión. Alegatos de admisibilidad, causa rol 3424, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 222, inciso primero del Decreto de Fuerza de Ley número 1/2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado de distintos cuerpos legales. Tiene la palabra el señor José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a alegar a las partes en sede de admisibilidad en estos autos en que se ha impugnado la norma que faculta a la Superintendencia de Salud para suspender la celebración de nuevos contratos con alguna ISAPRE o desafiliaciones a la misma, verificándose algún incumplimiento legal por la institución. La gestión pendiente en que incide es un recurso de protección que ha sido interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya tramitación ha sido suspendida por la segunda sala de esta magistratura para admitir a trámite el requerimiento en que incide en estos autos. La actora señala estar afiliada desde abril de 2015 a ISAPRE Más Vida, a través de un contrato de salud que estipula como causal de término que, una vez transcurrido un año de vigencia de beneficios contractuales, puede desahuciarse por el contratante. Añade que en marzo del año 2017, a través de una resolución exenta, el superintendente de salud habría dictado un ilegal y arbitrario acto, suspendiendo la celebración de nuevos contratos con dicha ISAPRE, así como las desafiliaciones desde el 1 al día 31 de marzo de 2017. Este acto de la Administración, expone la actora, sustentándose legalmente en lo que dispone la norma que viene a requerir de inaplicabilidad, resulta contrario a los derechos que asegura la Carta Fundamental en los numerales 9, inciso final, y 24, ambos de su artículo 19, dado que la prohibición de desafiliación de ISAPRE Más Vida, decretada por la Superintendencia, vulneraría el derecho que la Constitución asegura a todas las personas a elegir el sistema de salud al que deseen acogerse, sea este estatal o privado, así como el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Entre los efectos que emanan del contrato de salud celebrado se encuentra precisamente el desahucio del mismo, derecho adquirido de carácter contractual y con fuente legal que ha sido incorporado a su patrimonio, lo que enlaza así con lo dispuesto en el enunciado artículo 19, numeral 24 constitucional. Finalmente refiere que este no es un problema de legalidad o interpretación. Su acción constitucional está sustentada en que la norma que viene a impugnar, aplicada en el caso concreto, generaría un resultado contrario a la Carta Fundamental. Por lo anterior, solicita que en esta sede se declare la admisibilidad de la presentación deducida a Fojas 1. A su turno, a Fojas 134, la Superintendencia de Salud se hace parte en estos autos y evacúa traslado solicitando la inadmisibilidad de la presentación deducida a Fojas 1. Expone que la jurisprudencia de este tribunal ha establecido que el conflicto a que está llamado a conocer debe producirse entre la Constitución y un precepto con rango legal, pero no, y en caso alguno, entre la decisión de una autoridad y la ley. Lo anterior tendría apoyo también en doctrina. Refiere que el efecto que se alega en sede de admisibilidad debe efectuarse desde el análisis razonable del precepto y no de una torcida interpretación que pudiera darse a este por el hermeneuta, decisión que solo es corregible por la vía recursiva ordinaria. Debe declararse la inaplicabilidad de un precepto legal cuando, rectamente interpretado, éste está en condiciones de producir los efectos contrarios a la Carta Fundamental que la acción de inaplicabilidad busca remediar. Teniendo presente lo anterior, la Superintendencia de Salud expone que confluirían en esta especie las hipótesis de inadmisibilidad previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta magistratura. Así, primero, el precepto no tendrá influencia decisiva en la gestión pendiente. Hace presente que los antecedentes que habrían originado la interposición del recurso de protección de la señora Bustamante fue el rechazo a su desafiliación de ISAPRE Más Vida, pero a contar del día 1 de mayo de 2017, ésta está en condiciones de solicitar su desafiliación no ante la enunciada ISAPRE, sino ante la que hoy correspondería, esto es ISAPRE Óptima Sociedad Anónima. En razón de ello, la Corte de Apelaciones de Santiago, por vía de protección, solo determinará si es que al momento de rechazar la solicitud de desafiliación de la recurrente, la Superintendencia habría o no actuado de manera ilegal o arbitraria, a la que responderá con claridad que no, en tanto no puede dicho tribunal efectuar un control de constitucionalidad ex ante del precepto. Luego y en segundo término, existe falta de fundamento plausible en la acción deducida ante esta magistratura. Ha desaparecido el necesario presupuesto de hecho para que la acción prospere, tanto en esta acción de inaplicabilidad como en el recurso de protección, dado que el acto, que es señalado como ilegal y arbitrario, ha dejado ya de producir sus efectos en derecho.
por lo que pide la inadmisibilidad de la presentación. A fojas 141 del expediente constitucional, con fecha 5 de mayo de 2017, la Superintendencia de Salud responde a un oficio solicitado por esta magistratura en que se le pide informar la vigencia de la resolución exenta dictada por dicho orden administrativo. Señala que, en efecto, a través de la resolución exenta IF 58, se dispuso la suspensión de la celebración de nuevos contratos con ISAPRE Más Vida, así como desafiliaciones, que fue decretada para regir entre los días 1 y 31 de marzo de 2017 y que fue prorrogada hasta el día 30 de abril de este año 2017. Pero esta resolución no se encontraría vigente a la fecha en que se informa el referido oficio. La resolución es lo concerniente a las suspensiones de afiliación y desafiliaciones a la misma. Concluye señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista de admisibilidad del día de hoy, abogados por la parte requirente y por la Superintendencia de Salud. Bien, gracias. Entonces, en primer lugar, por la parte requirente, María Ignacia Bustamante, alega el abogado Luis Bustamante Salazar hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Sus señorías excelentísimas, alego por la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de autos, y lo hago porque en nuestro concepto el requerimiento cumple con todas las exigencias del artículo 93 de la Constitución y porque a su respecto no se configura ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Una aclaración preliminar, sus señorías excelentísimas. Mi representada no se ha desistido ni se desistirá de la acción de protección pendiente ante la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, dicho tribunal deberá pronunciarse sobre la acción de protección interpuesta en tiempo y forma. Con la brevedad del caso, nos queremos hacer cargo de las posibles causales de inadmisibilidad del requerimiento. Recordemos que el artículo 93 de la Constitución Política exige que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo. En la especie, el precepto legal impugnado es el inciso primero del artículo 222 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, que faculta, entre otras medidas, a la superintendencia para prohibir las desafiliaciones de una ISAPRE. Bien. Ahora, por su parte, según el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, procede declarar la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, primero cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o que su aplicación no resultará decisiva para la resolución del asunto. Sus señorías excelentísimas, el fundamento legal único de las resoluciones arbitrarias e ilegales de la superintendencia lo es el artículo, es el inciso primero del artículo 222 del decreto con fuerza de ley ya citado. Me formulo la siguiente pregunta a sus señorías excelentísimas. ¿Cómo anticipar con certeza cómo fallará la Corte de Apelaciones la acción de protección? Dos escenarios se me ocurren como posibles. Primer escenario, la Corte de Apelaciones, en razón de que ha vencido el plazo de las resoluciones que nosotros tildamos de arbitrarias e ilegales que suspendieron las desafiliaciones de la ISAPRE Más Vida, rehúsa echar al fondo de la acción de protección
y sin analizar los fundamentos de arbitrariedad e ilegalidad de dichas resoluciones, rechaza la acción de protección pretextando que ésta ha perdido oportunidad. En ese escenario, sus señorías excelentísimas, sin duda el precepto legal impugnado no tendrá aplicación. Pero, sus señorías excelentísimas, la anticipación de cómo fallará el recurso de protección la Corte de Apelaciones es conjetural. Y porque es conjetural, no aparece de los antecedentes de la gestión pendiente en que se ha promovido la cuestión. En todo caso, sus señorías excelentísimas, creemos que las suposiciones que hace la Superintendencia de Salud acerca de cómo fallará la Corte de Apelaciones en la acción de protección no hace perder oportunidad al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto impugnado. Porque lo que se le pide al Tribunal Constitucional es que declare que el precepto legal impugnado no es aplicable en la acción de protección actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones, porque es contrario a la Constitución. Y el segundo escenario, su señoría excelentísima, que la Corte de Apelaciones conozca de los fundamentos de la arbitrariedad e ilegalidad que se le imputan al superintendente de salud al dictar las resoluciones prohibiendo las desafiliaciones de la ISAPRE más vida. Y en este caso el precepto legal impugnado ha de tener aplicación y su aplicación puede resultar decisiva para la suerte de la acción de protección, porque en ese escenario la Corte, para rechazar el capítulo de ilegalidad del actuar del superintendente de salud, tendría que concluir que las resoluciones no son ilegales. Y no son ilegales porque el superintendente estaba facultado para dictar, entre otras medidas, la prohibición de desafiliación. Y el texto legal que se lo permitía es precisamente el inciso primero del artículo 222 del decreto con fuerza de ley número 1. La verdad, sus señorías excelentísimas, que no me atrevo a conjeturar cómo resolverá la Corte de Apelaciones de Santiago la acción de protección, pero es posible que resolviendo la acción de protección el precepto legal impugnado tenga fuerza decisiva. Enseguida, la otra causal de inadmisibilidad del recurso sería que carece de fundamento plausible. Bueno, en numerosas sentencias de este Tribunal Constitucional se ha explicado lo que es el fundamento plausible. Bueno, este requisito supone una explicación de la forma en cómo se infringen las normas constitucionales y que la exigencia constitucional de fundamentar razonablemente el requerimiento de inaplicabilidad supone una suficiente y meridiana motivación, de manera que pueda comprenderse en términos intelectuales la pretensión que se solicita al tribunal. Sus señorías excelentísimas, en resumen, el requerimiento creemos que contiene una exposición sustentada de manera lógica, adecuada, acerca de cómo se produciría la contradicción entre el precepto legal impugnado y los derechos fundamentales de los números 9, inciso final, y 24 del artículo 19 de la Constitución política. Solo una palabra sobre la falta de fundamento por hecho sobreviniente. Los fundamentos de toda acción, incluso la del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deben ser examinados a la hora de su interposición. Y a la hora de la interposición de este requerimiento, sus señorías excelentísimas, creemos
que él contenía una exposición clara, detallada y específica de los hechos y fundamentos en que se apoya el requerimiento. El requerimiento está expresado en términos inteligibles, contiene los hechos del caso concreto, indica la forma en que la aplicación del precepto legal impugnado contraviene la Constitución y la norma o normas constitucionales vulneradas. No es del caso, sus señorías excelentísimas, desarrollar cómo el requerimiento de inaplicabilidad contiene cada uno de estos requisitos y los satisface perfectamente. En consecuencia, ninguna de las afirmaciones de la Superintendencia de Salud que pretende la inadmisibilidad del recurso tienen el mérito para declararlo inadmisible. Por lo tanto, sus señorías excelentísimas, concluyendo mi alegato, solicito que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por mi hija, a quien represento, sea declarado admisible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, por la Superintendencia de Salud, alega la abogada María Angélica Dubachel, hasta por 5 minutos. Gracias. Bueno, con la venia de su señoría excelentísima, solicito que se declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la señora Bustamante, respecto del inciso primero del artículo 222, ya citado del DFL número 1, el 2005, Ministerio de Salud, fundamentalmente porque ya encontramos que no es decisivo en la gestión judicial pendiente. Por un principio de economía procesal, a nuestro juicio, debería ser declarado inadmisible. Tal como dijo el relator, la señora Bustamante presentó un recurso de protección en contra de la resolución exenta 58 de marzo de este año de la Superintendencia, resolución que señalaba que se suspendían las desafiliaciones de la ISAPRE más Vida hasta el 30 de marzo de este año, medida que después fue prorrogada por otra resolución, la IF 80, en cuanto esta suspensión regía hasta el 30 de abril del presente año. Sostiene la recurrente en su recurso de protección que esta resolución, la 58, constituye un acto arbitrario y ilegal que le causa privación, perjuicio y amenaza en sus legítimos derechos constitucionales, específicamente el derecho a elegir el sistema de salud y también a su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19, número 9, inciso final, y el 24 del artículo 19 de la Constitución. Deduce esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, señalando que este inciso primero del artículo 222, que autoriza a la Superintendencia, entre otras medidas de orden financiero, a suspender la celebración de contratos de salud y también la suspensión de desafiliaciones, mientras se está tomando otra medida más importante en relación con la ISAPRE, este inciso sería lesivo para la gestión pendiente y esto afectaría su derecho constitucional. Pero la verdad es que con posterioridad al 26 de abril del presente año, la Superintendencia, a través de una resolución 105, lo que hizo fue transferir, porque todo esto es un proceso de connotación pública, lo que estaba ocurriendo con la ISAPRE más Vida, y la ISAPRE óptima le hace una oferta a la ISAPRE más Vida y la Superintendencia acepta esta oferta el 26 de abril y pasa a contar del 1 de mayo toda la cartera de afiliados de la ISAPRE más Vida a ser parte de la cartera de la ISAPRE óptima. En consecuencia, la señora Bustamante se podía desafiliar a contar del 1, bueno, en el hecho del 2 de mayo del presente año. En virtud de los hechos expuestos, a nuestro juicio, como el señor Bustamante hablaba de los escenarios, nosotros pensamos que la verdad es que la Corte de Apelaciones, al resolver la gestión judicial pendiente, no va a ver el tema de fondo del recurso, sino que se va a limitar a resolver si la acción cumplía o no los requisitos formales del recurso. Y la verdad es que no hay ningún incumplimiento, no hay ningún acto u omisión que prive, amenace o perturbe los derechos de la señora Bustamante
quien, como ya recién les mencioné, a contar del 1 de mayo se podía desafiliar. En esta lógica se entiende que la Corte en ningún caso va a cotejar esta resolución exenta 58 con el precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita ante la Corte, por cuanto dicha resolución dejó de producir los efectos en esta gestión judicial pendiente. Es más, por resolución del 3 de mayo del presente año, este tribunal solicitó a la Superintendencia un informe sobre la vigencia de la resolución 58, que hablaba de la suspensión de las desafiliaciones, y de la resolución IF 80, que era la prórroga, y nosotros señalamos de que no se encuentran vigentes. Bueno, y por tanto, en el fondo, ruego a su excelentísima solicitar, en el fondo, que se declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la señora María Ignacia Bustamante. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluía entonces el alegato de admisibilidad.